Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpios. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada santa. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios,
al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de las cítaras. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que ningún profeta es bien recibido en su patria. Jesús, cuando utiliza este proverbio, se está presentando a sí mismo como profeta. Y profeta es aquel que habla en nombre de otro, aquella persona que lleva un mensaje de otro. Entre los hebreos, los profetas eran hombres enviados por Dios para anunciar, ya con palabras, con signos, la sola presencia de Dios, la venida del Mesías, el mensaje de salvación, de paz y esperanza, era el mensaje que portaban los profetas. Jesús es el profeta por excelencia, es el Salvador esperado. En Él todas las profecías tienen cumplimiento. Pero al igual que sucedió en los tiempos de Elías y de Eliseo, Jesús no es bien recibido entre los suyos. Pues son estos quienes, llenos de ira, lo sacan de la ciudad. Cada uno de nosotros, hermanos, por razón de nuestro bautismo, estamos llamados a ser profetas. Por eso tenemos que tomar en consideración 3 aspectos que son importantes. El primero de ellos tiene que ver con el anuncio de la buena nueva. Para ello, el Papa Francisco dijo que tenemos que escuchar la palabra con mucha apertura y sobre todo con sinceridad. Dejar que la palabra toque nuestra vida propia, que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice. Pues dice el Papa, si no dedicamos un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí seremos unos falsos profetas, seremos unos estafadores o seremos unos charlatanes vacíos. En segundo lugar, debemos vivir el Evangelio. Nuevamente el Papa Francisco en esta parte nos dice que no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos un deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y que no bajemos los brazos. Es indispensable, hermano, tener la seguridad de que Dios nos ama, que es Jesucristo el que nos ha salvado y que su amor es para siempre. Y en tercer lugar, es el ser consciente de que como discípulos de Jesús, así como Él experimentó ese rechazo, experimentó la ira, experimentó el ser arrojado fuera de la ciudad, también esto va a ser parte de nuestra historia, de nuestro presente, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida como esposos, de nuestra vida como animadores de esta comunidad hermosa de encuentros conyugales. Pero esa experiencia tenemos que vivirla y sufrirla sobre todo. Que María, Reina de los profetas, guíe nuestro camino de fe. Amén. Propósito del día.
En este día estaré muy atento para descubrir la voz de Dios en mis semejantes, y en cuanto la descubra, obedeceré sin pretextos. Señor, te pido que me enseñes a obedecerte de un modo tal, a no cuestionar lo que me pides, sino simplemente dejarme llevar por tu mano y por tu instrucción. Rodéame, Señor, de una comunidad de personas que te busquen y que sepan aconsejarme cuando yo sea rebelde, y que de ese modo puedas tú rescatarme y sanarme. Yo abriré mi boca y diré: yo abriré mi boca y diré como aquel hombre: no hay más Dios que tú. Amén. María, Madre Santa, Madre del Amor Hermoso, Madre de todos nosotros, que podamos fortalecernos con la palabra, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acompaña a todos los que han dejado su propio país y su cultura para llevar la buena noticia de salvación a otras culturas en diferentes pueblos, como misionero del Evangelio. Amén.